Amado Emategui es reportero, fotógrafo y empresario. Es el creador de uno de los principales portales de información del Paraguay, el CDE Hot. En esta conversación, además de hablar de emprendimiento, hablamos mucho de la cultura paraguaya, entre otras historias que seguro te gustarán. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal. Buen video para ti. Bueno, empezamos un episodio más de Sin Fronteras Podcast. Hoy en el cuadro Charla Mate y Tereré. Tengo el gusto de recibir a mi amigo, reportero, fotógrafo, videomaker, empresario, emprendedor paraguayo, Amado Emategui. Amado, muy bienvenido, hermano. Es un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte también y un gusto saludar también a tu audiencia. Te felicito lo que estás haciendo y es muy importante para estrechar lazos más allá de la frontera, como dice el título de tu podcast. Sin dudas, con certeza. Hermano, bueno, hablando sobre tu trabajo de reportero en Ciudad del Este, para mí, en mi opinión, claro, y por los números, tu portal que se llama CDE Hot es uno de los más que tienen ingresos de personas en Paraguay, que se busca como una referencia de noticias en Alto Paraná también y por todo el Paraguay. ¿Cómo empezaste este proyecto y lograste éxito en él, empezando de cero? Y como dijiste, empezando de cero. Había creado yo hace como 8 o 9 años atrás una página, la cual no me funcionó. Trabajé un año en la página, que tenía otro nombre, y en base a esa página yo adquirí experiencia. No es que no gané nada, ¿verdad? No gané nada, no gané lo que yo quería, ¿verdad? No llegué a mi objetivo en ese un año. Llegué a los seguidores, sí, los números, pero no, comercialmente no funcionaba. Entonces yo dejé de trabajar en esa página y decidí crear otra página. En el momento todavía no sabía qué página yo iba a crear, pero sí ya sabía el enfoque. Yo necesitaba una página que sea para Ciudad del Este, la ciudad en la que yo estoy acá, ¿verdad? Entonces yo he visto mucho potencial acá en Ciudad del Este y dije, sí, si abarco bien Ciudad del Este, no necesito salir de acá, yo ya voy a estar bien. Entonces necesito hacer algo para mantener comunicado a la gente de Ciudad del Este. Entonces empecé a cranear, así fue más o menos un mes de trabajo hasta llegar al nombre. El nombre necesitaba un nombre bien llamativo, impactante, ¿verdad? Que la gente vea y ya impacte por el nombre. Nombre fuerte, ¿verdad? Un nombre fuerte, sí. Entonces, más allá de que la gente iba a pensar de que se trataría de otra cosa o daba a entender de que su contenido iba a ser otro, ¿verdad? Mi idea era impactar con el nombre. Después yo iba a trabajar en que la gente cambie su forma de ver del nombre, porque primeramente uno escuchando el nombre va a pensar algo, pero conociendo ve que es otra cosa. Entonces ese fue, yo ya sabía de ese desafío que iba a tener. Pero aún así decidí quedarme con ese nombre, que es CDE Hot. Sí. Y que pegó muy bien, ¿verdad? Yo pienso que cuando empezamos algo en nuestra mente, tenemos un plan, pero ni siempre la gente, acá decimos, compra la idea. O sea, nos ayuda adheriendo y teniendo en mente que nuestra idea sea la mejor o sea buena. Y contigo pasó eso, pero antes de empezar directamente tu site, ¿pasó por tu mente salir de Ciudad del Este, de empezar en otro rincón, comenzar algo nuevo, quizás no en la comunicación? Sí, siempre mi idea es salir de Ciudad del Este, o sea que mi objetivo, ¿verdad? Pero yo creo que todavía no cumplí todo mi objetivo acá. Es fortalecerme, o sea, siempre hay cosas que se pueden hacer.
para que yo pueda salir, porque una vez que yo salgo, eso requiere de trabajo. Y mis limitaciones son siempre, por decirte así, presupuesto. O sea, de repente si yo tuviera más presupuesto, sí yo sé cómo hacer para que las cosas funcionen. Yo sé cómo hacer para que un público esté entretenido, informado y lo principal, que el público confíe, ¿verdad? En, en lo que vos publicás. Entonces, tipo, es cuestión de tiempo y dinero, para ser bien directo. Ujú. Entonces, si yo tuviera más presupuesto, yo por lo menos ya estaría abarcando más ciudades. ¿Cómo maneja, por ejemplo, el trabajo de ustedes? ¿El enfoque es solamente en Alto Paraná, Baja CDE o Ciudad del Este? ¿O el enfoque de noticias son de una manera general en Paraguay? No, tratamos de enfocarnos en lo que es Alto Paraná, Ujú. Ciudad del Este, nuestro foco, y siempre saliendo un poquito, porque Ciudad del Este como que abarca ya las ciudades fronterizas acá, que es Hernandarias, Minga, Franco, entre otras ciudades un poquito más allá, Santa Rita también. Entonces, siempre hay noticias resaltantes de otras ciudades, se publica como que es nuestra también. Ujú. O sea que acá nos sentimos, yo creo que la gente de las ciudades cercanas a Ciudad del Este se sienten familiarizados con Ciudad del Este, se sienten parte, porque trabajan acá, tienen familiares acá, amigos, es como que somos todos una comunidad. Ya, o sea, yo siento que la gente Minga, Hernandaria, Franco, no vemos esa realidad en ningún sentido, todo lo contrario, nos vemos siempre en unidad. De repente, como dice, nos divide ciertas fronteras, ¿verdad? Pero no lo vemos de esa manera. Ujú. Hay algunos puntos que yo quiero hablar sobre Ciudad del Este, por ejemplo. Bueno, la gente tiene una idea equivocada en mi manera de ver, una imagen errado de Ciudad del Este. O sea, cuando llegan, pasan el puente y llegan la zona comercial, la parte comercial, creen que Paraguay es solamente eso. Y yo les hablo, no. Después de la parte comercial hay, por ejemplo, mucho más solamente allí, imagina en todo el Paraguay, ¿verdad? ¿Qué sugerencia, qué puede decir, qué consejo puede decir a la gente, por ejemplo, de Brasil, que va allá a hacer compras y piensa que Paraguay es aquel quilombo en un sentido bueno? O sea, la gente intentando vender todo en todos los rincones allí. Sí, y la mayoría, hablando mundialmente, ¿verdad? Porque Ujú. Ciudad del Este es un centro comercial conocido mundialmente. Entonces la mayoría conocen Ciudad del Este así como vos dijiste, en esa movida, en ese quilombo, en ese tráfico, en esas ventas, compras, tipo, los que se van ahí, tipo, andan muy apurados, porque tipo, tienen que hacer ya todo su compra, todo eso y después ya se van. O sea, se centran más en las compras, el turismo de Ciudad del Este. Y yo creo que debería de incentivarse en en otros ámbitos también. También tenemos lugares turísticos muy buenos. Tenemos más allá de Ciudad del Este, hablando de todo Paraguay, tenemos Ujú. lugares maravillosos que deberían de conocer, y la gente es muy cálida. La gente es muy cálida. Protegemos mucho a nuestros turistas, por más de que no se puede negar, ¿verdad? De que hay mucha gente que se dedica a manchar esa imagen, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente trata de proteger a los que vienen de otro lado. Nosotros apreciamos mucho a los compristas, a los turistas. Entonces, la mayoría, te puedo asegurar que tratamos siempre de cuidarlos Ujú. en todos los sentidos. De repente no le saludamos, no le vemos,
todo eso, pero si vemos que algo malo está pasando o puede ocurrir, nosotros nos vamos y la advertimos. La mayoría de los ciudadanos somos así. Quando se trata de noticias, se trata de informaciones, ¿los portales son el principal fuente de noticias o las radios, televisión? Hablando de Alto Paraná, no más, ¿ok? Son los principales puntos de informaciones. Portales, radios, televisiones también son así, o más los portales, que es tu área. Y siendo bien sincero, yo siempre me manejo y trato de hacer estadísticas así, preguntando. Yo pregunto mucho a los jóvenes y le estudio, ¿verdad? Sí. Trato de estudiar. Los jóvenes 100% redes sociales. Un 90 para no ser muy extremista. Sí. No ven TV, no escuchan radio y así. Y tipo de una edad para arriba, tipo de 25 a 35, la mayoría no ve TV, escucha un poco de radio y trata de estar informado. De 25 para abajo, no ven TV y no escuchan radio para estar informados. Entonces, sí, las redes sociales se utilizan mucho, sin distinción de edades. Tipo, desde los 13 hasta los 60, 70 años ya están utilizando redes sociales. Pero a medida vamos creciendo, la gente va utilizando para informarse. Como que la información le importa de una cierta edad para arriba, ya va informando. A no ser que sea algo viral, ¿verdad? Ahí todo el mundo se entera. Pero difícilmente un joven de 17 o 18 años va a querer estar informado siempre a lo que pasa en su ciudad o en su país, ¿verdad? Tienen otras prioridades, otras preocupaciones. Están estudiando, están con otros temas y así, ¿verdad? Siguen más la movida, que es lo que corresponde. Yo creo que es muy correcto así. De repente no hay necesidad de que un joven esté preocupándose por muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que debería de preocuparse más para distraerse, para divertirse, que es lo que corresponde, ¿verdad? El lado paraguayo de las cataratas se llama en guaraní Salto Mondú, Salto Mondaí se escribe, ¿verdad? Pero se habla como en guaraní, hermano, Salto Mondú, algo así. Mundal. Nosotros tenemos Mundal. En la ciudad de Franco el Salto del Mundal. Eso, Mundal, eso ahí. Sí. Bueno, yo todavía no conozco esta parte, solamente por videos y por fotos. A mí me encantaría conocer, para la gente que quiere conocer esta parte de las cataratas en Paraguay, cómo hacer, a quién buscar, es difícil, yo escuché una vez de una persona hablando que para los extranjeros se tenía un precio distinto a los locales. ¿Existe eso? ¿Es diferente o no? Sí, existe un precio diferenciado, así como las cataratas del Iguazú también. Sí. Acá también hay un precio diferenciado, pero Igual. los ingresos no son caros, son bien accesibles. Bueno, hay una leyenda que yo estaba estudiando hace un tiempo, por eso hablé del salto Mandú, ¿cómo hablo? Sí. Mandol. Eso, que los indígenas echaban la gente de allí o la gente echaban a ellos allí en medio de un conflicto, una guerra que pasaba por allí. No sé en qué punto de la historia paraguaya. Y yo miraba así por la altura y pensando que sobrevivir en una guerra así sería imposible, ¿verdad? Y la historia cuenta, no sé si para ustedes es conocida esa historia de la gente que se echaba de la altura en el agua y obviamente por diferencias de pensamientos o la guerra. ¿Es conocida esa historia o ni tanto? No, la verdad que no, nunca escuché de esa historia. Me voy a poner a investigar un poco porque es bien interesante.
Tranquilo, hermano, porque vamos a hablar de historia, sí, y mucha historia en relación a Paraguay. Bueno, hablando todavía en puntos de allí, hermano, eh, existen algunas leyendas cerca de allí. Antes yo me gustaría preguntar sobre el nombre de la ciudad. O sea, Ciudad del Este, pero antes sería Puerto Presidente Stroessner, algo así, ¿o no? Sí, Ciudad Ok. del Este tuvo varios nombres antes de ser Ciudad del Este. Ujú. Tengo entendido que primeramente era Flor de Lis, después Ciudad Jardín, Wow. Puerto Presidente Stroessner, ahora Ciudad del Este. Hablando un poquito de Stroessner, hay muchas leyendas y mitos sobre él, ¿verdad? Él que murió acá en Brasil, inclusive en Brasilia. Fue un dictador responsable por la mayor dictadura en América Latina, América del Sur o Sudamérica. Y bueno, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Qué punto, hasta qué punto conoces a la historia de él? Me dijiste una otra vez que hablamos de una leyenda sobre la sangre, de una enfermedad que tenía él. ¿Me puede hablar un poquito más sobre eso, hermano? Sí, sí, yo no conozco mucho, pero lo que te voy a decir es lo que se dice. Ujú. Porque yo no llegué a profundizar ni a estudiar, ¿verdad? Pero es lo que Tranquilo. todo el mundo habla, lo que yo te voy a contar. Ujú. Bueno, era uno de los dictadores más respetados del Paraguay, ¿verdad? Sí. Y de hecho que hay leyendas que cuentan que en su época no había robos o había mucho menos. La Ujú. delincuencia era menor. Sí. Y otra cosa que cuentan, eh, la parte mala, ¿verdad? Es que secuestraban niños, se perdían niños, se perdían. Entonces, desaparecían niños y la gente, la leyenda dice que esos niños eran decapitados y su sangre eran utilizados para que para que Stroessner pueda bañarse. Eso es una leyenda Sí. Como si fuera acá de... un rito, algo así, un No, ritual. no, no sería más bien un rito, sino dicen que él tenía una enfermedad de la piel y Ajá. entonces al bañarse con esa sangre, él le estaba dando un tratamiento a esa enfermedad. Totalmente, entonces, o sea, medicinal y no espiritual, quizás. No, no, en Ok. ningún momento se habla de un ritual, Ujú. más bien se habla de que él tenía una enfermedad y era para tratarse. Medicinal, o sea, de enfermedad, ok. Sí, sí. Tranquilo. Porque hay algunas historias también que hay una casa de él, allí en Ciudad del Este, que se encontraron huesos o restos mortales bajo en la tierra. Yo no tuve la oportunidad de conocer a esta casa, tampoco no sé si está abierta para visitación, pero yo sé por estudiar que encontraron muchos huesos bajo a la tierra y quizás pueden ser de niños como la historia o la gente, la historia popular, ¿né? Las historias de las calles nos hablan. Haciendo un comparativo con la historia de la dictadura paraguaya, o sea, del régimen militar, por hablar también, hay gente que habla régimen militar y hay gente que habla de dictadura en el mismo periodo, con maneras de hablar diferentes. O sea, aquí en Brasil también algunas personas hablan régimen militar, otros hablan dictadura militar, con puntos positivos y negativos, obviamente, como todo el gobierno tiene. Acá también el índice de criminalidad en este periodo, que duró como de 1964 a 1984-85, con un periodo de represión cultural, de la gente que no tenía libertad para hacer determinados tipos de artes, culturas, música, teatro, bueno,
pero también en este sentido de criminalidad, en este sentido de un respeto hacia, por ejemplo, los profesores de la escuela, a los padres. Los niños tenían como el militarismo, un ejemplo de cómo portarse en la sociedad. Entonces son puntos que sí eran buenos, que hoy todavía quizás no se tiene o quizás no se tiene más. Y hablando todavía sobre Stroessner, tuvo una importancia grande en la Revolución de 47, cuando los colorados estaban en ascensión. Todavía hoy están en el poder. Creo que Marito sea colorado, o me equivoco. Sí, casi siempre el coloradismo acá en Paraguay eh, ganó, por decirte así. Ujú. Y actualmente es un Colorado, o sea, el Colorado es el que está dirigiendo la presidencia, por decirte así. Colorado sería como si fuera extrema derecha o derecha, y la izquierda. ¿Qué punto de izquierda es fuerte en Paraguay? Porque en 47 tenía como si fuera los pies, no recuerdo, o un nombre en guaraní que no sé pronunciar, que era como si fuera a frente de los colorados. En 47, que sería como al revés de la revolución. Hoy, ¿qué partido de izquierda es fuerte en Paraguay? Y actualmente no hay ningún partido así fuerte que no tenga así un color, por digamos así. Sí. Ahora para esta presidencia se está lanzando una candidata que podría hacer frente al Partido Colorado. Katy González, ¿verdad o no? Sí, así mismo. Estudié algo sobre él, porque me gusta estudiar geopolítica. Estudié un poco de la política de Paraguay, pero bueno, ¿y crees que Marito vas a intentar una nueva elección? No, yo creo que es imposible ya eso. Yo creo que ya no va a por lo menos querer reelegirse, pero no va a lo poder porque es prohibido. Ah, porque ya está dos veces, o es la primera que está. No, acá en Paraguay solo se puede un año. Ah, ¿en Tipo, serio? no un año, 5 años, que sería un gobierno. Yo pensé que podría hacer una reelección como acá en Brasil. No se puede, una vez nomás. Se intentó hacer una enmienda donde se podía promulgar una ley que un presidente puede ser reelecto 2 veces, pero no se aceptó. No Hasta pasó. ahora la ley de la enmienda tipo sigue así. Creo que Ujú. enmienda se llama algo así. Hablando un poquito sobre la guerra del Chaco, 1932 a 1975. Esto, según la leyenda, la historia, surgió así, ¿verdad? ¿Qué dime de tereré, hermano? El tereré. El tereré dice que es una bebida tradicional de los guaraníes. Y los guaraníes habitaban acá en la parte de Sudamérica, por decirte así, toda esta parte de Centroamérica. Ujú. Entonces, ya mucho antes de la venida de los españoles, por decirte así, ya se consumía el tereré. Y de hecho que se consume hasta ahora, y se consume no solo en Paraguay, sino un poco más allá de esta región. Justamente porque, perdón, entonces como te decía que la bebida se consume un poquito más allá de las fronteras de Paraguay. Ujú. ¿Por qué? Porque era una bebida tradicional de los guaraníes, y los guaraníes estaban expandidos tanto como en la frontera del Brasil, de Bolivia y todo así. Entonces, de hecho que hay una ciudad en Brasil incluso que consume muchísimo el tereré, que es Mato Grosso, tengo entendido. Sí. Entonces, tipo, actualmente es una bebida tradicional del Paraguay, pero antes de eso era de los guaraníes en sí, que estaban expandidos en muchas partes de Sudamérica. Ujú. Si no me engaño,
también fue elegido como un patrimonio mundial por UNESCO, el tereré. Y acá en Brasil, en el sur de Brasil, donde vivo yo, también se consume muchísimo. Pero hay algunas personas que hacen algunas locuras que yo abomino, que ponen, por ejemplo, gaseosa acá junto para tener un sabor o un jugo. Y yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué locura? Están quitando todo el gusto natural de esto. Es una locura. En Argentina también se hace así. A mí me gusta el normal, el verdadero, el rico, el natural, ¿verdad? Si no, si es para tomar gaseosa junto, entonces toma gaseosa directo, ¿verdad, hermano? No sé qué piensas tú. Claro, yo pienso totalmente eso porque eh, la idea del tereré, aparte de hidratar, es fortalecer también la salud porque contiene las hierbas, ¿verdad? Ujú. Entonces es como una vitamina también para el día, porque contiene la hierba en sí, contiene ciertos nutrientes que te fortalecen. Sí. Agregando un poco más la historia del TDD, que yo estaba hablando en la guerra del Chaco. Bueno, que la historia también cuenta que los soldados paraguayos calentaban el agua para hacer mate, o sea, el mate caliente, obviamente, y por ser fácil de ser encontrados por los soldados bolivianos con disparos, empezaron a tomar helado con agua fría, ¿verdad? Frío. Bueno, ¿será que esta historia tiene una verdad y por eso también siguieron con el tereré o sigue solamente del origen guaraní o las dos se mezclan, hermano? La verdad que no sé un poco, pero yo tengo entendido de que para la guerra del Chaco, ¿verdad? Ujú. La gente ya consumía el tereré porque hay registros, fotografías de aquella época Ah, donde ok. los soldados eh, posan con la guampa, con el tereré en la mano Ujú. y llevaban en su llevaban consigo el, el agua para que pudieran refrescarse e hidratarse por todo el camino. De hecho, cuentan que eso fue un punto positivo para que ellos pudieran aguantar toda esa guerra. Ujú. Tipo, ellos eran fortalecidos por el tereré, porque aparte de hidratarse, eh, se revitalizaban, contenía remedios, hierbas, Sí. se curaban de muchas enfermedades y así. Entonces el tereré se fortaleció mucho después de la guerra del Chaco. Se fortaleció bastante, lo vi después ya. Sí. Actualmente ya se consume. Ujú. En Ciudad del Este existen leyendas urbanas, o sea, que en este punto hay fantasmas, en este punto hay cosas así. ¿Por qué te pido esto, hermano? Porque toda ciudad tiene algo que llama la atención en este sentido. A título histórico, para conocimiento, no necesariamente de creencias o lo que sea, pero para conocer un poco más la cultura de allí. ¿Existen leyendas urbanas en Ciudad del Este? Yo particularmente no creo mucho en esas cosas, por decirte Ujú. así. Y no conozco así, no hay así una leyenda urbana fuerte acá en Ciudad del Este. No Sí. conozco, tipo, nadie habla. Sí, de repente la gente que pasa por un lugar que se llama Puente Seco, que está en Don Bosco, Ujú. la gente cuenta bastante que ve fantasmas por ahí, por esa zona. Justamente porque es una zona bastante oscura, donde muchos utilizaban para tirar cuerpos, que asesinaban, ¿verdad? Ujú. Entonces por eso dice que las almas en pena quedaban mucho por ahí. Y hasta hoy en día se sigue diciendo que, ahora menos, ¿verdad? Pero antes sí. Todos los que pasaban por ahí veían sí o sí a fantasmas. Wow. Y sí, y la gente evitaba pasar por ahí de noche. Yo me acuerdo que
Tipo, es un camino que conectaba la ciudad de Hernandarias con el kilómetro 7 de Ciudad del Este. Ujú. Entonces, la gente prefería evitar ese camino y pegaba la vuelta nomás para llegar a su destino, si era de noche. Este puente que me hablas no es un puente que es famoso, es triste eso, famoso por la gente que se quita la vida, que se tira de allí, ¿o no? ¿O hay un otro puente? No, no, ese es otro puente. Ese es el puente Cavalcanti, que es el Eso. que une Ciudad del Este con Hernandarias. Ujú. Es un Eso. puente bastante alto y, por cierto, es seco también. Tipo, Ok. no hay agua. Porque Entiendo. antes de eso está la represa Acaraí, Ujú. mucho antes, ¿verdad? Que la Ah, ok. represa Acaraí está en Hernandarias. Es Ah, una represa bastante pequeña en comparación a Itaipú, ¿verdad? Pero es una sí. represa que abastece prácticamente toda la ciudad. Bueno, ¿cómo Itaipú se ubica en una parcería, una hermandad entre Brasil y Paraguay? Es muy, me llama mucho la atención porque siempre que suelo hablar con paraguayos, mis amigos, están sin luz. Se cae mucho la luz allí. ¿Existe bastante este problema, hermano? ¿O son determinados puntos de Paraguay nomás? No, el problema de la luz es a nivel nacional. Yo creo que el problema principal es la corrupción que Puede ser. existe en la parte de la distribución eléctrica. La ANDE es la encargada de distribuir la energía eléctrica. Ujú. Entonces eh, hay, hay, hay muchos problemas. Hablando un poquito sobre las divisiones de zonas en Ciudad del Este, o sea, kilómetro 1, 2, 3, ¿cómo que maneja eso para la gente que no comprende? Yo me gusta mucho irme al kilómetro 7, tengo amigos allí, yo tocaba en la iglesia allí también, me gusta mucho, pero para quien no conoce, no sabe cómo manejarse, ¿qué significa kilómetro 1, 2, 3 y así se va? Bueno, es bastante fácil porque, situándose un poco en el puente de la amistad, o vas pasando el puente de la amistad, una vez que pasas la aduana, lado paraguayo, empieza el kilómetro 1. Mm. Vas por esa ruta que actualmente se llama ruta 2. Vas por esa ruta, conforme vas entrando, van los kilómetros sumando también. Entonces, tipo, esa avenida es la que dice eh, cuántos kilómetros vos vas entrando a Paraguay, por decirte así. Entonces vos vas entrando 1 kilómetro, dos. Entonces cuando está entrando 7 kilómetros, entonces vos estás en kilómetro 7 para situarte. Es bien fácil y práctico. Pero, Entonces no manejamos por esos kilómetros. Acá vos decís, no, estoy en kilómetro 4, estoy en kilómetro 3,5, estoy en kilómetro 8. mm, Entonces nos manejamos así. eso se va por todo el Paraguay. Estoy en el kilómetro 90, ejemplo. 90, kilómetro 60. Ah, ok. Después ya no. Tipo, pasando 90, 100, ya yo creo que ya la gente ya no dice más estoy en kilómetro 100, no, después ya es por Ah, zona ya. ok. Después ya pasa a ser estoy por Oleari o estoy por ciertas ciudades que están un Ujú. poquito más allá. Ya no se habla más por kilómetro. Ok. Pero acá, tipo, toda esta zona, digámosle hasta el kilómetro 30, hasta el kilómetro 60, se sigue diciendo, se habla en kilómetros. Hablando un poquito de culinaria, hermano, ¿qué comidas típicas Paraguay tiene? A mí me encanta chipa, sopa paraguaya, bori bori, entre otras comidas, pero ¿a ti te gusta? Y a mí me gusta más la sopa que el chipaguazú, porque Sí. acá eso es la batalla, por decirte así. Hay gente que le gusta más el chipaguazú, hay gente que le gusta más la sopa. Ujú. Y la chipa yo creo que le gusta a todo el mundo.
Muy rico. Llega una época del año donde es tradicional comer chipa, que es en Semana Santa. Entonces Mm, hay gente que espera la Semana Santa para comer chipa. comen O hay muchísimo. gente que no, que come en el día a día con Sí. el desayuno. Entonces yo más de vez en cuando siempre estoy comiendo chipa con el desayuno. Bueno, y sueles a tomar cocido también, hermano. Sí, claro, sí o sí cocido con chipa. Y para la gente que no sabe qué es cocido, ¿puede explicar? Sí, cocido es un preparado de, de hierba Ujú. quemada con azúcar. La hierba de tereré también. La hierba de tereré. Así es. La hierba que se usa para el tereré. Ah, La ok. hierba que se usa para el tereré, vos quemás con un carbón y quemás el azúcar también. Y de ese preparado vos haces el cocido. Ujú. Y le echas leche también si querés cocido con leche. Y si es sin leche, es un cocido negro así. Ok. Ciudad del Este, ¿con cuántos mil habitantes tiene actualmente? Híjole, no tengo ni idea, pero yo creo que un 300.000 por ahí. Ok, pero a mi manera parece que tiene, que es más grande, ¿verdad? Es una ciudad bien es expandida y me gusta irme al mercado de abasto, ¿verdad? ¿Hay diferencia de precios en el mercado de abasto y en centro comercial o son parecidos? Eh, Creo que hay ventaja porque la gente se va mucho ahí. Y si no habría ventaja, yo creo que la gente no iría a esos lugares. De acuerdo. Pero la gente se va bastante. Además, tiene muchísima gente el mercado de abasto. De hecho, que es un caos ir a hacer compra ahí por la cantidad de tráfico, de gente. Y hasta ahora sigue con la misión de intentando reorganizar esa zona. Ujú. ¿Crees que un día el tráfico en Paraguay será mejor? Y de la manera en la que están dirigiendo o están planteando la situación, yo creo que no. Porque... Porque yo tengo una, una perspectiva, ¿verdad?, de que sí se puede mejorar, Ujú. pero no de la manera con la que están dirigiendo. Ellos están buscando eh, soluciones momentáneas. Están tratando de dirigir el momento y no creo que funcione así. Yo creo que uno debería de ir un poquito más al pasado, no al futuro en este caso. Sí. Deberíamos ir al pasado y empezar de cero, porque acá nadie tiene educación vial, que es lo principal. La educación vial para todos, no solo la gente que conduce, sino la gente también que camina, la Ujú. gente que anda en bicicleta, porque acá, y peor, vamos empeorando. Yo creo que en la escuela uno debería de enseñar la educación vial, Sí. Sí. allá desde preescolar, y al momento de dar una licencia, yo creo que debe de haber varios test para darle una licencia a alguien, incluso un test psicológico, digo, porque hay cada tolongo, como se dice acá, que maneja, que agarra un volante y no tiene sentido. Para mí es muy estresante convivir con ese tráfico porque a mí me estresa mucho. Yo trato de no molestarle a nadie y cuando molesto, tipo, me siento mal. Sí, sí, sí. Me Eh, siento mal ahí y me doy cuenta que estaba molestando. Entonces, pero hay gente que no se da cuenta que molesta en el tráfico, que obstaculiza. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero empezar, varias veces ya tuve la iniciativa, hablé con varios concejales, ujú. de empezar una campaña vial, por lo menos cada 3 meses ir haciendo un punto. Por ejemplo, yo quería empezar con el que es prohibido circular a la derecha. Es algo simple, Sí, sí.
pero la gente no sabe o lo que saben no respeta. Ujú. Entonces, tipo, ahí se genera un tráfico, porque uno va a la izquierda, a la derecha y va, y vos te estás queriendo, tipo, cruzar de este lado, no sabes, y eso provoca muchas veces accidentes también. Sí. Entonces, si la gente sabe que es prohibido circular a la derecha, porque es prohibido, solo es para pasar o ultrapasar, como se dice, vamos a fluir mucho más el tráfico. Seguro. Tipo una campaña de 3 meses exclusivamente para la gente que circula a la derecha, para sacar a esa gente de ahí. Y después empezar a multar, porque sin multar también la gente no se educa. ¿Cómo yo puedo hablar? Los que conducen motos no llevan casco, ¿verdad? Y no hay multa para eso allá. Hay multa, pero no se aplica nomás. Es que no se aplica. Como te digo, deberíamos volver al pasado y empezar de cero. Tipo, no se debería dar una moto a alguien que no sabe que no puede salir sin casco. Ujú. Porque, y que la gente cumpla eso. Porque es fácil subir, salir, se va hacia el centro, donde quiera. Y no hay un control estricto también. Sí, sí, sí. Amaro, bueno, ahora te voy a hacer preguntas personales, directas, y también puedes quedarse tranquilo si quieres preguntarme también algo, ¿ok? Sí, Los perfecto. puntos de tu vida que yo quiero saber. Un punto que tienes orgullo y un punto que no tienes tanto orgullo de tu vida, de cosas que has pasado, has hecho. Es contigo. Y bueno, yo creo que cosas que no tengo orgullo, bueno, vamos a empezar de eso, ¿verdad? Ok, dale. Tratar de pensar por algo que de repente no hay algo que hice y que me arrepentí, o que de repente por las cosas que no hice, o que es lo que de repente estoy arrepentido, ¿verdad? De muchas cosas que no hice. Puede ser. Puede ser. Porque de cosas que hice, no estoy arrepentido de nada. De repente yo hice Ujú. porque siempre creí que fuera lo correcto y lo mejor para mí, ¿verdad? Y mi entorno. Sí. Entonces es eso. Y cosas de las que estoy orgulloso, de repente es mi perseverancia, ¿verdad? Porque desde joven yo me dediqué al trabajo, intenté estudiar, caí, me levanté, volví a caer, no volví a levantarme, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar orgulloso de eso, de levantarse y así. Nosotros somos muy parecidos porque somos muy multifacéticos, ¿verdad? Entonces hacemos muchas cosas. A mí no me gusta quedarme refén de una profesión nomás. O sea, si yo sé hacer solamente una cosa, yo tengo que soportar todo callado en una situación de extremismo moral de algunos jefes que no son líderes, que hay diferencia. Entonces, me gusta tener más que una opción de trabajo, de laburo, para que yo no me quede refén preso, atrapado en una situación que me bajonee, que me deje triste, que me ponga para abajo, ¿entiendes? ¿Verdad? Y veo eso en ti también. Pero ya sos un emprendedor, estás aplicando eso en otra área. Esto es magnífico y te felicito mucho por eso, hermano. Si tienes la oportunidad de regresar al pasado, encontrar a ti mismo, a Amado, con 10, 12 años, ¿qué iba a decir a él? Bueno, a esa edad, 10 12 años, yo creo que eh, es la mejor etapa de la vida de muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es la edad donde vos estás jugando con tus amigos, solo te preocupabas por ir al colegio, por estudiar. Entonces tus preocupaciones, sin darte cuenta, Sí. no eran nada, tus problemas no eran nada.
Entonces, tipo 10, 12 años, tipo, yo creo que no me diría nada, porque justamente yo creo que eh, aproveché y viví bien, al menos esa edad. De repente pasando un poquito más, sí, ya cometí varios errores, ¿verdad? Pasando los 18 años, de repente ya, si yo me encontraba con mi yo de 18, ya le estuviera dando consejos. Me imagino, me imagino. ¿Quién es Dios para ti, hermano? Y Dios es el Todopoderoso, eh, el que tiene que estar presente, ¿verdad? En todo, en todos los planes, en todos los ámbitos de la vida. Ujú. ¿Crees en vida tras la muerte? Siempre procuro de repente de no profundizar eso, Ujú. porque es algo muy complejo y no voy a encontrar respuesta. Sí. Entonces, creo que todo el mundo piensa eso, pero yo trato de no pensar en eso, porque de momento uno no encuentra respuesta de repente. Sí, de repente trato de creer, ¿verdad? De que después de la muerte hay un después, Ok. que continuamos, pero de ahí ya, ya no sé también. Tranquilo. ¿Piensas en intentar una carrera en la política? Este es, Cualquier sopa. los dos son sopa, Eh, o este tipo de sopa. no, sopa. Sopa. Mira, interrumpimos acá, Envíamelo. me trajeron sopa, Oh, qué sopa paraguaya. rico. Qué rico, yo Sí, quiero, hermano. y acá voy a compartir con ustedes una sopa espectacular acá. Sopa sólida. Buenísimo. Ah, sí, te digo. Y yo sigo con el tereré. ¿Cuál era tu pregunta? Eh, si piensas en intentar una carrera en la política en el futuro. La verdad que sí, siempre me gustaría, ¿verdad? Pero así más por convicción, por rabia, ¿verdad? Por ver ciertas Ujú. cosas, ¿verdad? Que me molestan. Porque yo soy muy boludo en el sentido de que pienso mucho en los demás, Sí. pero súper boludo. Y muchas veces uno de los consejos que yo daría a mi yo de 18 para arriba es eso, no pensar tanto en los demás y aprovechar más las cosas para mí y Sí. no en los demás, ¿verdad? Pero bueno, ese es un punto aparte. Entonces, sí, si me meto en la política, eh, yo creería que, que podríamos o intentaría hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque yo pienso que uno como político no va a lograr nada solo, que la ciudadanía también tiene que poner su parte. Te hablo sobre eso porque a mi manera de ver, yo trabajo con política actualmente, ya trabajé en el pasado y está siempre involucrada en mi carrera profesional y me di cuenta por tu perfil que tienes un buen perfil para ser un político en un sentido bueno, obviamente, en un sentido de personas que está luchando por algo mejor, por tu manera de hablar y por tus planes en el futuro, ¿ok? Bueno, ¿qué piensas? Quizás un concejal, un intendente, un diputado, ¿qué piensas? ¿O vas a escalando paso a paso? Y yo creo que uno tiene que ir escalando, Ok, así va aprendiendo y va mostrando también a la gente de que es capaz, ¿verdad? ¿verdad? Porque yo pienso que cualquiera podría ser político, porque la base por lo menos de alguien que yo elegiría como un candidato sería la honestidad. Ujú. Yo creo que la honestidad debería ser la base fundamental para que toda persona pueda desempeñar un cargo público, De acuerdo. porque dependemos netamente de que si la persona es honesta, sus intenciones van a ser buenas y por el camino se aprende. Bueno, hay necesidad de que sepas hacer algo, de que entiendas algo.
simplemente de que quieras hacer y de que lo hagas con honestidad. Y por el camino vos vas aprendiendo, si tenés buenas intenciones, vos vas estudiando, viendo. Y es la base. Yo creo que ahí es donde fallamos al 99%, en la honestidad, porque la sociedad está muy corrompida. Es que cada uno vela por sí y ya por los demás ya es más difícil ya. Entonces, es eso. Hay una cantante paraguaya que es como una madrina para mí y la tengo, le tengo un cariño enorme, muy grande, que es Perla, que siempre me enseñó mucho y me trata súper bien. Hablamos por llamada. ¿Cómo actualmente Paraguay ve Perla? ¿Todavía es conocida o ya fue en el pasado? ¿Cómo miran a ella hoy? Yo como joven creo que Perla tuvo su momento así, de donde ella estuvo en auge Ujú, y quedó ahí. Pero era una persona muy respetada. Yo creo que todos le conocen de una cierta edad para arriba, ujú. porque ahora está viniendo una generación, yo creo que no habrán escuchado todavía de Perla. Sí. Entonces, de repente, eh, si cuentan una historia o algo así, sí se van a enterar, pero es así. Ok, yo aprendo mucho con ella, tanto en la música cuanto en la historia de Paraguay. Amaro, para que podamos seguir para la recta final de nuestra charla, ¿hay algunas cosas que quieres saber de Brasil, que quieres preguntar? ¿Tienes alguna duda? Mm, Mientras estás comiendo tu sopa paraguaya, sí, no, el sabor está increíble, me en serio, imagino. es demasiado rico. Gracias por dejarme antojado acá. ¿Cómo ustedes dicen? Acá decimos que están con las bichas peleando adentro. No sé cómo se dice allá. Ah, Solitaria. ya. Sí, acá cuando vos vas a utilizar una expresión o algo, Ah, utilizamos más el guaraní. ¿y cómo sería? Sí. Acá tipo, vos decís, el cononos decís, cuando estás con hambre. qué, Sí, qué compadre, hermano, qué purete. sí, Eh, ¿tiene alguna duda de Brasil? ¿Algo que quieras saber acá? y a mí particularmente me gusta mucho Brasil. Eh, Trato de ir siempre por lo menos una vez al año, por sus playas, por su gente, por su cultura, ¿verdad? Te gusta pasar en las playas acá, ¿verdad? Sí, De Santa nos Catarina. vamos bastante, tipo, tratamos de reunirnos con amigos Sí, y nos vamos por lo menos una vez al año. Brasil es muy grande, demasiado. es, hay muchas cosas para visitar, para conocer. Perfecto. Entonces, de repente, dudas de Brasil y todo eso, no tendría mucho, ¿verdad? Porque ¿Conoces mi intención bastante? más con Brasil es ir de paseo, todo así, ¿verdad? Sí, 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 sí. De repente yo no pienso mudarme a Brasil, no pienso ir a trabajar, entonces de repente por eso no tengo preguntas Puede ser. de ese lado. Sí. Es que yo, además de reportero, yo soy historiador. Mi graduación es historia. Entonces, para mí, todo gira en el mundo de la historia. O sea, si tienes la sopa paraguaya, yo sé que fue un error de una cocinera o cocinero del presidente Carlos Solano López que se equivocó y se hizo una sopa sólida, ¿verdad? Y así, pero al menos la leyenda cuenta. Entonces, todo para mí se gira en la historia, se hace historia. Por eso, tranquilo. Pero es fantástico, hermano, conocer tu trabajo, tu manera de trabajar, de conocer una afición de la prensa paraguaya que es un poquito distinta de la manera de informes que la brasileña. Y es una experiencia que para mí es fantástica. No hay un precio que valga, que se pague.
todo eso que estoy aprendiendo contigo, hermano. Y bueno, te quiero agradecer, Amado, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu paciencia, por dejar tus cosas que estás haciendo, ¿verdad? Y para sentarte y hablar conmigo, cambiarnos ideas. Bueno, solamente tengo a agradecerte, te deseo suceso y que Dios te bendiga mucho, hermano. Muchísimas gracias, igualmente. Te agradezco bastante, así conversamos un poquito y yo dejo de lado también mis actividades y después ya retornamos a full de nuevo. Seguro, por supuesto. Amigos, hablé con Amado Emategui de CDE Hot, portal paraguayo de Alto Paraná, o sea, de Ciudad del Este. No se olviden de suscribirse al canal y todo jueves y domingos hay videos por aquí. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.